el responsable de política internacional de la Unión Europea dio a entender en conversaciones privadas que en estos ámbitos, además de hacer un trabajo de diplomacia fina, hay que saber tragar sapos, culebras y hasta elefantes. Saber tragar sapos. Entonces, ahora, pero tiene un gran valor, porque si todos sabemos cuáles son nuestras fragilidades en América Latina en el cumplimiento de estos derechos, pero esto justamente va a servir de un recordatorio y luego de exigencias de cumplimiento. Cuando estuvo recientemente en Cuba el responsable de la política internacional de la Unión Europea, entre otros temas que fue por un acuerdo de cooperación que tiene la Unión Europea con Cuba, fue para plantear el tema de los derechos humanos, de los presos políticos. O sea, esto da pie para poder seguir trabajando, procurando que haya progreso en aquellos ámbitos donde todavía hay carencias. ¿Romina? En las reuniones que mantuvimos, la delegación de periodistas que fuimos en la previa a esta cumbre con jerarcas de la Comisión Europea, este punto aparecía, ¿no? Y nos señalaban allí varias cosas. Uno tiene que ver con, recordemos, hay países que son incluso de alguna forma sancionados por la Unión Europea, ¿no? Si pensamos en Nicaragua, si pensamos en jerarcas del gobierno venezolano, y lo que nos decían allí es, se cuidó todo, ¿no? Se cuidó, por ejemplo, que la invitación a la cumbre la cursó la propia presidencia de la CELAC. O sea, Europa no invitó a esos países con los que tiene ese enfrentamiento en materia de derechos humanos y esos cuestionamientos en materia de derechos humanos. Y después, allí una pregunta que apareció de parte de colegas era, bueno, ¿y por qué no los excluyeron? Y ahí decían, bueno, porque si no, el foco de la cumbre pasaría a ser los excluidos y no los temas que queremos meter. Entonces, tal como decía Colaceli, dijeron, bueno, nos tragamos algún sapo, ¿no? O hacemos la vista gorda para que efectivamente este diálogo prospere, ¿no? Yo subrayo, no quedan de lado los derechos fundamentales, sino que queda como un instrumento que permitirá en el futuro inmediato poder seguir entablando negociaciones para que se avance en ello. Cuando se aprueba el punto de Venezuela, por ejemplo, es para procurar que se avance en materia del diálogo entre los sectores del oficialismo y la oposición. Todos sabemos las dificultades que hay ahí, pero se entiende que es mejor que esté el tema para poder ser considerado en diálogos respetuosos a que esté ausente, ¿verdad? Ya que mencionó Venezuela, vayamos a ese punto, que es el 40, ¿no? Sí. La declaración tiene 41 puntos, Venezuela está casi al final en el punto 40, con una mínima mención, diría, ¿no? Dice textualmente: alentamos un diálogo constructivo entre las partes en las negociaciones dirigidas por Venezuela en Ciudad de México. Exacto. Punto. No hay ninguna referencia a condiciones en las que deban llevarse a cabo las elecciones presidenciales de 2024, por ejemplo, ¿no? Por eso yo mencionaba que en estos textos hay que ver qué es lo que se dice, qué no se dice, qué hay entre líneas. Eso es un punto fundamental, ¿verdad? En qué contexto se está diciendo y con qué mensajes. Acá hay mensajes fuertes. Ahora dependerá justamente de las partes cómo le dan continuidad a este trabajo de seguir construyendo democracia, entre otras cosas, paz, a nivel ya más universal. A ver si entiendo lo que está diciendo. La frase referida a Venezuela es así de breve, así de lacónica. No habla nada de las condiciones en las que deben llevarse a cabo las elecciones, pero el punto 7, que yo leí hace un rato, incluía entre los valores la democracia, elecciones libres y limpias, integradoras, transparentes y creíbles. La democracia plena es lo que se establece en el 7, que se amplía todavía más en el 8. Y ahí yo creo que hay cosas que me gustaría resaltar. O sea, el mensaje está pasado en el punto 7, dice usted. En el 7 y en el 8. En el 8 dice, siguiendo principios claves de nuestra alianza renovada, se debe prestar atención a reconocer la importancia de garantizar la universalidad de los derechos. Este es un punto importantísimo. Aquí mismo en Uruguay, organismos muy importantes de derechos humanos han concebido que sus responsabilidades terminan con nuestra frontera, pero los derechos son universales, ¿verdad? En segundo lugar, objetividad
y no selectividad. ¿Qué significa la selectividad? Que algunos ponen énfasis en ciertos derechos y otros quedan como, en fin, un poco en el olvido, ¿verdad? Se ponen énfasis, por ejemplo, en derechos económicos, sociales, y los cívicos y políticos pueden quedar por fuera. Acá dice, acá no hay lugar para la selectividad cuando se trate de cuestiones relativas a los derechos humanos, al igual que la eliminación del doble rasero y la politización. Esto es fuertísimo. El día de mañana, en base a esto, supongo yo, las autoridades tanto de la CELAC, el día que quede más estructurada, como asimismo la interlocución con los países, con la Unión Europea en su conjunto, uno podrá hacer referencia a esto y ver de qué manera, quiero ponerlo en positivo, se presta cooperación, como lo hacen las Naciones Unidas, por ejemplo, se da cooperación para que haya avance donde hay falencias. Porque de lo contrario nos quedamos en el campo de la denuncia, de la acusación, y bueno, eso tiene un cierto valor de generar una presión política, pero lo importante es ver cómo se logra la plena vigencia de lo que está dicho acá.